Amigos, un gusto encontrarnos en una nueva semana, en una nueva entrega de este programa para abrir un nuevo expediente. En este caso concreto analizaremos otra parte de la historia, otra fracción de la historia que ocurrió en el inicio de un nuevo milenio. En el año 2001 ocurría un caso que a todo el mundo impactó de cierta manera porque además fue prácticamente transmitido casi que en directo a todo el mundo a través de los medios de comunicación. Estamos hablando del ataque del 11 de septiembre del año 2001. El ataque 11S, ese día que marcó de alguna forma un cambio en la mirada que tenía Estados Unidos hacia el resto del mundo y en la mirada que el mundo tenía sobre los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque surgieron un montón de teorías con respecto a este ataque. ¿Fue realmente un ataque terrorista? ¿Fue un autoatentado? ¿Realmente existió o fue todo armado por los medios? Diferentes teorías que vamos a estar analizando en el transcurso de estos dos programas que vamos a dedicar, estas dos partes de este expediente muy particular, donde analizaremos la situación económica de los Estados Unidos, cómo se llega con la situación política. No nos olvidemos que en el año 2000 Bush había derrotado a Al Gore en las elecciones, unas elecciones que fueron muy conflictivas y donde mucha gente dice que el real vencedor de esas elecciones fue Al Gore y no George Bush. Algunos acusan hasta de un posible fraude. Vamos a estar analizando todo eso a través de Expediente, con el estilo que nos caracteriza de ver otra visión, tener otra visión de la historia, una misma historia, diferentes teorías, y eso es lo que vamos a mostrar a partir de este momento. Bienvenidos a un nuevo Expediente. El 11 de septiembre del 2001 fue una fecha que marcó al mundo ante un hecho que para muchos cambió la historia, especialmente de los Estados Unidos. Se desarrollaba el mayor ataque aéreo luego de Pearl Harbor en suelo estadounidense y el primero fuera del contexto bélico. Nuestro compañero Daniel Rojas hace unos meses estuvo en la zona cero, donde hasta ese 11 de septiembre se encontraban las Torres Gemelas, el World Trade Center. Estas fotos registradas por Daniel en la escena muestran claramente la actualidad de ese lugar que permanece como un símbolo para los estadounidenses de un día que quedará en el recuerdo de todos y donde se perdieron alrededor de unas 3.000 vidas. Un hecho que detonó la ira de los estadounidenses desencadenando la caza a Bin Laden, que terminó con su muerte en Pakistán luego de muchos años persiguiéndolo en territorio afgano. Lo que vamos a analizar a través de este expediente son las diversas teorías sobre el atentado del 11 de septiembre y el marco histórico en el que ocurrió desde el punto de vista de los Estados Unidos y su gobierno en esa época. Para eso, debemos analizar primero cuál era la situación económica, social y política que vivía el país norteamericano previo al 11 de septiembre del 2001. En tal sentido, debemos señalar que con un crecimiento sostenido de la economía hasta finales de la década del 90, luego de una etapa de 2 décadas donde la merma económica se había sentido por parte de la sociedad norteamericana, llega un año 2000
donde se resiente y mucho el crecimiento económico y se desarrollan grandes cambios estructurales en la economía de los Estados Unidos que afectan directamente la preocupación de los ciudadanos estadounidenses. Todo esto iba preparando el terreno para un nuevo milenio que se presentaba oscuro en materia económica para la potencia. Estados Unidos entró en recesión en el primer trimestre del 2001 antes de los ataques del 11 de septiembre. Técnicamente, la recesión fue corta y suave, pero la reactivación económica no habría sido total y la economía había entrado en una senda de crecimiento suave, muy por debajo del output potencial. A lo largo del año 2001, la Reserva Federal bajó los tipos de interés 11 veces, desde el 6.5% hasta el 1.75%. Con la bajada del 6 de noviembre del año 2002, los tipos se situaron en 1.25%, la cifra más baja en 40 años, y no dejaron demasiado margen de maniobra. Por otra parte, los dos paquetes de estímulo fiscal que había puesto en marcha Bush no dieron los resultados esperados. El primer recorte de impuestos comenzó a aplicarse el 7 de junio del año 2001 y ascendió a 1.35 billones de dólares a lo largo de 10 años. El desempleo alcanzó en noviembre el 6%, lo que corresponde a 8.5 millones de personas, la cifra más alta de los últimos 9 años anteriores al 2001. El déficit público se sitúa en el 3.1% del PBI y el déficit de la balanza por cuenta corriente alcanzaba los 480.000 millones de dólares, el 5% de la renta nacional. Por su parte, los principales índices bursátiles habían perdido más del 20% y no presentaban signos claros de recuperación. Finalmente, los escándalos financiero-contables de empresas como Enron, WorldCom o Global Crossing, combinados con la percepción de que la administración Bush mantenía demasiados vínculos con las grandes corporaciones y no estaba siendo capaz de establecer los mecanismos legales para asegurar el buen gobierno corporativo, hacían que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas desconfiaran de la capacidad del gobierno para mejorar las expectativas de crecimiento. Ni la política monetaria ni la fiscal sirvieron para reactivar el consumo privado, mejorar los índices de confianza empresariales y la inversión o alejar el fantasma de la deflación. Muchos analistas opinaban y opinan que Bush necesitaba un golpe contundente para mejorar su visión al frente del país, que se mostraba deteriorado y con muchos puntos cuestionables por parte de la ciudadanía. La guerra del Golfo a principios de la década del 90 habían dado a Estados Unidos un marco importante de crecimiento en la industria bélica, donde figuras de renombre como el propio padre de Bush y quien llevara adelante como presidente en ese momento, se relacionaba de algún modo con este tipo de operativa. De alguna manera, se necesitaba una operación contundente en el terreno bélico que desencadenara un cambio en la política de los Estados Unidos, pero para esto debía contar con el respaldo de la mayoría del pueblo norteamericano, que a esa altura se mostraba reticente a las acciones militares. Para muchos, el ataque del 11 de septiembre daba una casual oportunidad para buscar un enemigo común del pueblo norteamericano. Según esta opinión, el terrorismo y los gobiernos con relación directa a esta acción podrían transformarse en ese enemigo común que distraería el punto de análisis y preocupación del pueblo estadounidense, que hasta ese momento se centraba en la recesión económica. Allí es que aparecen dos figuras que en el transcurso de estos primeros años del nuevo milenio darían con el target necesario para este fin: Osama Bin Laden y Saddam Hussein. Con una economía desgastada y con las cuentas públicas al tope, sería necesaria aumentar la inversión en defensa, mediante, por supuesto, aumento de deuda ante las grandes financieras y la Reserva Federal. Así se darían las circunstancias ideales para cambiar el rumbo de la atención de los ciudadanos norteamericanos.
En el primer segmento de Expediente vimos los problemas a los que arribaba el gobierno de Bush durante este primer año de mandato, los primeros meses de mandato presidencial, luego de haber obtenido la elección presidencial de los Estados Unidos en el año 2000, una contienda entre el candidato demócrata Al Gore, para entonces vicepresidente, y el candidato republicano George W. Bush, para ese entonces gobernador de Texas e hijo del expresidente George H.W. Bush. Bill Clinton, el incumbente presidente, desocupaba la posición de presidente después de haber servido un máximo de 2 términos permitido por la 22ª enmienda de los Estados Unidos. Bush ganó la reñida elección el martes 7 de noviembre del año 2000 con 271 votos electorales contra los 266 de Gore, con un voto transfugado, abstenido en el recuento oficial. Durante las elecciones se desató la controversia en quién había ganado los 25 votos electorales de Florida y por tanto la presidencia. El proceso de recuento en ese estado y el insólito caso de que el candidato perdedor, o sea Al Gore, había recibido 543.895 votos populares más que el ganador. En el sistema estadounidense de las elecciones presidenciales, el voto electoral determina el ganador, y Bush ganó esta cuenta, aunque Gore recibió el mayor número de votos en la llamada votación popular. Lo que vamos a analizar ahora es lo que sucedió y lo que supuestamente sucedió con, sobre todo, el estado de Florida, donde esos 25 votos electorales le hubieran permitido ser presidente a Al Gore y no a George W. Bush. Lo que vamos a analizar precisamente es que el gobierno de los Estados Unidos, el rey de la democracia para muchos y que generalmente da su visto bueno sobre otras democracias del mundo, no es tan rey en lo que tiene que ver al sistema electoral y tiene fallas. Y esto es lo que sucedió en la elección presidencial del año 2000. Luego de eso, vamos a ver todo lo que aconteció en los meses siguientes, en los primeros meses de gobierno de George W. Bush. Era la noche electoral del 2000 y todo parecía ir como estaba previsto. En Nueva York prevemos que el ganador será Al Gore. Nueva Jersey da luz verde a Gore. Prevemos que el señor Gore será el ganador en Delaware. En este estado se da por ganador a Al Gore. Disculpa, lamento interrumpirte, Mike. Sabes que no lo haría si no fuera importante. Florida va para Al Gore. La CNN comunica que apuntemos Florida a la lista de Al Gore. Entonces algo llamado Canal Fox News cambió el resultado electoral a favor del otro candidato. Te interrumpo. Fox News prevé ahora que George W. Bush ha sido el ganador en Florida y parece que será él quien acceda a la presidencia de Estados Unidos. De repente las demás cadenas dijeron, oye, si la Fox lo ha dicho, debe de ser verdad. Todas las cadenas de televisión cometimos un error y pusimos a Florida en la lista de Al Gore. Cometimos un error. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el hombre que estaba al mando de la Fox esa noche, el hombre que adjudicó la victoria a Bush, era el mismísimo primo de Bush, John Nellis. ¿Cómo puede alguien como Bush salir impune de algo como esto? En primer lugar, es muy útil que tu hermano sea el gobernador del estado en cuestión. ¿Sabe una cosa? Vamos a ganar en Florida. Recuerde lo que le digo. Puede escribirlo. Segundo, asegúrate de que la directora de tu campaña sea la mujer que cuenta los votos.
y que su estado haya contratado a la compañía encargada de borrar de las listas de electores a los que posiblemente no te voten. Por lo general sabrás quiénes son por el color de su piel. Luego asegúrate de que los tuyos defiendan tu resultado a muerte. Creo que todos esos rumores de fraude son muy exagerados. ¡Presidente Bush! ¡Presidente Bush! Y esperar que la oposición se siente a esperar que suene el teléfono. Y aunque numerosas investigaciones independientes demuestren que Gore obtuvo la mayoría de los votos, si hubiera un recuento a nivel estatal en cada localidad, Gore habría ganado las elecciones. Dará igual, siempre que todos los amigos de tu papá en el Tribunal Supremo voten correctamente. Aunque estoy en total desacuerdo con la decisión del Supremo, la acato. Lo que necesitamos ahora es que lo acepten. Tenemos nuevo presidente electo. Resulta que nada de esto fue un sueño. Es lo que realmente pasó. El día en que la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado iba a confirmar el resultado de las elecciones, Al Gore, en calidad de vicepresidente saliente y presidente del Senado, presidió el acto que proclamaría oficialmente a George W. Bush nuevo presidente. El reglamento hacía especial hincapié en que si un congresista quería impugnar los resultados, debía contar con el respaldo por escrito al menos de un senador. Señor presidente, es un gran honor llamarle así. Impugno los resultados por las pruebas abrumadoras de conducta indebida, fraude deliberado e intento de reducir el número de votantes. Le recuerdo que según el artículo 18, título 3 del Código de Estados Unidos, no se permite ningún debate en la sesión conjunta. Gracias, señor presidente. Le contesto que la impugnación está firmada por varios miembros de la Cámara de Representantes, pero no por un miembro del Senado. Señor presidente, está por escrito y firmada por varios colegas de la Cámara y por mí misma, en nombre de los 27.000 votantes del condado de Duval, 16.000 de ellos afroamericanos, que se vieron privados de su derecho a votar en estas últimas elecciones. ¿Su impugnación está por escrito y tiene el apoyo de un senador? No está firmada por ningún miembro del Senado. Falta el Senado. Señor presidente, está escrita y firmada por mí en nombre de muchos electores de nuestro país, en especial los del 9º Distrito del Congreso y de todos los votantes para los que es evidente que es el Tribunal Supremo y no el pueblo de Estados Unidos el que ha decidido estas elecciones. ¿La impugnación está firmada por un senador? Por desgracia, señor presidente, no ha sido firmada ni por un solo senador. Desgraciadamente no tengo ninguna autoridad sobre el Senado y ningún senador la ha firmado. Señor presidente, la impugnación está escrita y firmada por mí y por varios de mis electores de Florida. Es necesario un senador, pero no lo tenemos. ¿Su impugnación está escrita y firmada por un miembro de la Cámara y un senador? La impugnación está escrita, y me da igual que no esté firmada por ningún miembro del Senado. La presidencia advierte que aquí las normas sí importan. Y la firma de un senador. Ni un solo senador en el Congreso acudió en ayuda de los afroamericanos. Uno tras otro se les fue ordenando que se sentaran y se callaran. Es un día triste para Estados Unidos, señor presidente, cuando no podemos encontrar ni un solo senador que firme las impugnaciones. No firmarán las impugnaciones, señor presidente. Su señoría no tiene la palabra. Estamos cubriendo la investidura 2001. Mal tiempo en Washington, pero podría ser peor. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! El día de la investidura de George W. Bush, decenas de miles de estadounidenses se echaron a las calles de Washington en un último intento por reclamar lo que se les había arrebatado. ¡Eres un ladrón! ¡Eres un ladrón! Arrojaron huevos a la limusina de Bush y consiguieron detener el desfile de investidura. El plan de que Bush bajara del coche para el tradicional paseo a pie hasta la Casa Blanca fue descartado. Su limusina tuvo que acelerar para evitar disturbios aún mayores. Ningún presidente había sido testigo de algo así en su día de investidura. Y durante los 8 meses siguientes, las cosas para George W. Bush tampoco irían mejor. No consiguió que nombraran a sus jueces. Tuvo problemas para que aprobaran su legislación.
y perdió el control republicano del Senado. Su nivel de aceptación en las encuestas empezó a hundirse. Ya empezaba a parecer un presidente saliente. Como todo le iba mal, hizo lo que haría cualquiera de nosotros. Se fue de vacaciones. En sus primeros 8 meses en el cargo previos al 11 de septiembre, George W. Bush estuvo de vacaciones, según el Washington Post, el 42% del tiempo. Si acertara todos mis golpes, la gente no lo valoraría. No sorprendía que el señor Bush necesitara tiempo libre. Ser presidente supone mucho esfuerzo. ¿Qué opina de los que dicen que holgazanea aquí en Texas, que se ha tomado unas vacaciones demasiado largas? Que no saben lo que significa trabajar. Estoy haciendo muchas cosas. En segundo lugar, no hace falta estar en Washington para trabajar. Es increíble lo que se puede hacer con teléfonos, faxes... Muchísimas gracias. Ya está. ¿Es este de aquí? Sí. ¿Qué va a hacer el resto del día? Karen Hughes vendrá a verme. Estamos trabajando en unos asuntos y... estará aquí y trabajaremos en unos proyectos. Trabajo en unas iniciativas. Ya lo verá. Quiero decir que habrá algunas decisiones que habré tomado estando aquí y las iremos anunciando con el tiempo. La primera vez que le vi, me tenía reservados unos buenos consejos. Gobernador Bush, soy Michael Moore. Pórtese bien, ¿quiere? Búsquese un trabajo de verdad. Y trabajar era un tema en el que él era un experto. ¿Alguien quiere sémola? Sí. El 11 de septiembre de 2001, casi 3.000 personas murieron en el mayor ataque extranjero sobre territorio estadounidense. Los objetivos fueron los principales centros financieros y militares de Estados Unidos. Cuando ocurrió el ataque, el señor Bush se dirigía a una escuela primaria de Florida. Cuando le informaron del primer avión estrellado contra el World Trade Center, contra el que unos terroristas ya habían atentado apenas 8 años antes, el señor Bush decidió seguir adelante con su sesión de fotos promocionales. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Buenos días. Leed esto de forma rápida, ¿vamos? Mata. Sí, mata. ¿Vamos? Gato. Sí. Está bien, preparaos para leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Pasaron casi 7 minutos sin que nadie hiciera nada. Mientras el señor Bush estaba en esa aula de Florida, se preguntó si debería haber pasado más tiempo en el despacho. ¿Se debería haber celebrado al menos una reunión desde que asumió el cargo para discutir la amenaza del terrorismo con su responsable de lucha antiterrorista? O tal vez el señor Bush se preguntó por qué había cortado los fondos para la lucha antiterrorista del FBI. O tal vez debió haber leído el informe de seguridad que le entregaron el 6 de agosto de 2001, donde se decía que Osama Bin Laden estaba planeando atacar Estados Unidos secuestrando aviones. Tal vez no le preocupara la amenaza terrorista, porque el título del informe era demasiado impreciso. Creo que el título era Bin Laden decidido a atacar el interior de Estados Unidos. Un informe así habría puesto alerta a cualquiera, pero, igual que en días pasados, George W. simplemente se fue de pesca. Mientras los minutos pasaban, George Bush seguía sentado en el aula. Estaría pensando, ¿me habré estado relacionando con la gente equivocada? ¿Cuál de ellos me habrá jodido? ¿Será el tipo al que los amigos de mi papá entregaron un montón de armas?
¿Será ese grupo de religiosos fundamentalistas que visitó mi estado cuando yo era gobernador? ¿O serán los saudíes? Maldita sea, han sido ellos. Creo que será mejor que culpe a este tío. En los días posteriores al 11 de septiembre, todos los vuelos comerciales y privados fueron retenidos en tierra. Aviación Civil ha cerrado todos los aeropuertos de Estados Unidos, obligando a permanecer en tierra al padre del presidente, el expresidente Bush, forzado a aterrizar en Milwaukee. Miles de viajeros se han quedado tirados, entre ellos Ricky Martin, que debía aparecer en la entrega de los premios Grammy Latinos esta noche. Ni siquiera Ricky Martin pudo volar. Aunque en realidad, ¿quién querría volar? Nadie. Excepto los Bin Laden. Las más altas instancias de nuestro gobierno autorizaron que algunos aviones recogieran a familiares de Osama Bin Laden y a otros árabes saudíes y les sacasen de este país. La Casa Blanca aprobó planes para recoger a los Bin Laden y a otros muchos saudíes. Al menos 6 aviones privados y casi 2 docenas de aviones comerciales sacaron de Estados Unidos a los saudíes y a los Bin Laden después del 13 de septiembre. En total, 142 saudíes, incluidos 24 miembros de la familia Bin Laden, fueron autorizados a abandonar el país. Príncipe Bandar, ¿conoce a la familia Bin Laden? Sí, muy bien. ¿Cómo son? Son unos seres humanos encantadores. Él es el único al que no conozco. Le vi solo una vez. ¿En qué circunstancias le conoció? Es algo irónico. A mediados de los 80, si lo recuerda, nosotros y Estados Unidos apoyábamos a los mujahidín para liberar Afganistán de los soviéticos. Él vino a agradecer mis esfuerzos por conseguir que los americanos, nuestros amigos, dijo, nos ayuden contra los ateos, los comunistas. ¿No es irónico? O sea que le dio las gracias por conseguir que Estados Unidos le ayudara. Y ahora tal vez sea el responsable de atentar contra Estados Unidos. Desde luego. ¿Cuál fue su opinión al conocerle? Sinceramente no me impresionó. ¿No le impresionó? No, es un hombre sencillo y muy tranquilo. Un hombre sencillo y tranquilo, cuya familia mantenía relaciones comerciales con la familia de George W. Bush. I don't want to be involved in conspiracy theories. You know, there are lots of them that can go on. We can speculate on that forever. What we really need to know is how those buildings came down. My husband Steve was 48 years old when he was killed on September 11th, 2001. He was in the North Tower on the 104th floor. There are so many unanswered questions, and that's scary to me. We never had answers. Nobody ever stopped to have a scientific investigation. A scientific investigation. September 11th, 2001, a day that changed history. 4 planes went silent and off course. 2 of those planes crashed into the World Trade Center Twin Towers. Several columns were severed, and the jet fuel ignited fires that spread over several floors. About an hour later, millions watched in shock as both towers were suddenly and rapidly destroyed, killing almost 3,000 people, for whom truth and justice may have yet to be served. The new World Trade Center, Building 7, looms above the site of its original. Building 7 was a 47-story high-rise, not hit by an airplane. Yet, it was the 3rd modern steel-frame skyscraper to collapse rapidly and symmetrically on 9/11. It was a football field away from the North Tower and sustained minor damage from falling debris. Building 7's precipitous collapse was blamed on normal office fires. I'm Steve Barish, founder and president of Barish Architects and Associates, Inc., a 33-year-old architecture planning and engineering firm. One of the things that
that really interested me is how quickly the Tower 7 fell. It fell within 7 seconds approximately from top to bottom. This building was built in the mid-80s and met all the codes at the time. From about 1965 until about 1985, most of my experience has been in high-rise, multi-story steel buildings. NIST would have us to believe that these was a typical office fire, scattered office fires, if you will, that brought this building down. Since the mid-60s, I've tried to follow high-rise fires because they're something we worry a lot about as we design these buildings. And I'm not aware of any high-rise building that have come down as a result of fires. The coup de grace for me was when I found out that Building 7 had collapsed later that day. And when I saw Building 7 come down, to me, the fact that it looks like a perfect controlled demolition of an intact building I mean, that's what I call a smoking gun. 400 truckloads per day of material were taken away from the World Trade Center site and sent to China for recycling. There were laws violated in the destruction of that evidence. And for the American Society of Civil Engineers to ignore those events is extremely disturbing and is a violation, in my opinion, of their professional code of ethics. It was contrary to the way all investigations are done. If an airplane crashes, they seal off the entire area, nobody touches anything, they move it to a secure location, and they reconstruct an aircraft. Normally, when you have a structural failure, you carefully go through the debris field, looking at each item, photographing every beam as it collapsed and every column where it is in the ground, and you pick them up very carefully and you look at each element. We were unable to do that in the case of Tower 7. You can't do science when you are deprived of the evidence and when your hypothesis is the least valid instead of the most likely. When the most likely hypothesis in the case of Building 7 wasn't even mentioned. This is not science. It's trying to prove preconceived ideas. NIST concedes that they found no evidence for explosives. So then we asked them, well, did you look? And they said, no, we did not look for explosives or residues of explosives. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Just the fact that there were explosions means they need to be investigated. Keep your eye on that building, it'll be coming down. The building is about to blow up. Moving back. We are walking back. There's a building about to blow up. We don't have the real story on what happened because there wasn't a proper investigation done. World Trade Center 7 collapsed because of fires fueled by office furnishings. It did not collapse from explosives or from fuel oil fires. High-rise buildings simply do not collapse due to fire. There has never been until 9/11 an experience where a high-rise building that was steel framed completely collapsed. There have been fires burned longer in similar structures without any collapse. This claims the fires were very large, very hot, and long-lasting, when in reality, observation, which has been researched by many people, shows these fires did not last very long. They were not in the locations where NIST claims they were at given times. I'm a fellow of the American Institute of Architects. For the 40-plus years that I've been practicing architecture, I've designed a variety of buildings from small houses to high-rise office buildings. Some of the high-rises that I've worked on are 1 shell and 2 shell here in Houston. I was project manager for a 22-story office building in Akron, Ohio. Later in the day, when World Trade Center 7 collapsed, they had already showed us pictures of a few fires in that building, and I mean, they weren't even raging. And how could that cause a building to collapse
as if it were imploded. Couldn't happen. Essentially, in less than 7 seconds, Tower 7 came down upon itself. It's just like taking your car keys out and just dropping them. That's how fast the building came down, for over 100 feet. And the only way you can get that is when there's zero resistance. And so what we're looking at is a building just coming straight down, falling right through itself with zero resistance. Buildings don't have zero resistance, which is why you feel comfortable walking into a building. This building had 40,000 tons of structural steel in its structural system, and that is intended to keep it from going anywhere. NIST is telling us that the building below it ceased to exist for the first few seconds of the collapse of the building. Well, things in physics just don't cease to exist and cease to resist the forces that are on them. The building didn't disappear so the building can fall for 100 feet at free fall speed. That's impossible. That's a violation of the fundamental law of physics that says that for every action there's an equal and opposite reaction. If floors fall, they tend to fall and are braced by the floor directly beneath it. And there's some delay there. Because of redundancy, because of all the other columns in the building that were not affected. Even if a floor were to collapse, it still wouldn't be able to collapse all of the connections simultaneously at the rate that it did without secondary explosions. If the buildings had come down by fire, we would have seen a more natural progression of collapse. And clearly a more asymmetrical pattern should have been present. The symmetry is the smoking gun. It cannot happen that when you have asymmetric damage, you will get a perfectly symmetrical collapse. The exterior columns on the outside as well as on the inside at the bottom would have to be severed almost at the same time. I worked for Controlled Demolition Incorporated, CDI, the top-rated explosives demolition firm in the world. What I saw, it was a classic implosion. The center of the core, the penthouse area, starts to move first, and then the building follows along with it. That's another indicator that this NIST report is very suspect. When it's all finished, the outside walls are piled one on top of the other right in the middle of the building. Just like a house of cards if it were coming down. According to NIST, the failure occurred at column 79 on level 12. This means basically they're talking about a single columnar collapse or failure that resulted in a total collapse of the building. That just does not make any sense. The explanations from FEMA and from NIST don't add up. But there is enormous circumstantial evidence, circumstantial and actually physical evidence as well, that would lead us to a different conclusion. And the conclusion is controlled demolition. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Building 7 to me is really what gives it away, because that's a classic case of controlled demolition. I walked into the office and the first words that I heard was, a plane's just run into the World Trade Center. And my initial thought was, well, that's okay. It's built to withstand a 707. It did not seem possible that these towers that were designed to withstand the impact of a 707 could possibly collapse in such a short order of time from the time that they were hit. The majority of the jet fuel was burnt up instantly in the big fireball, and it was gone. The fires that were left were office furnishings and carpet and things like that. A lot of things in these kind of buildings have to be fire resistant by nature. It's required by code. So there really isn't a whole lot of fuel in there to begin with. The media portrayed these fires as being extremely hot,
but the fires were not that hot in World Trade Center 1 and 2. If you look at the NIST zone data, you could see this. And to use our own powers of observation, you could tell by seeing these fires and seeing black smoke come out the windows. That means that the fires were oxygen starved, and it was incomplete combustion, and so it was a low temperature fire. The heat from the fire supposedly softened the steel and thereby brought the buildings down. If you have a flame at 750 degrees, you can hold that flame under a steel beam forever, and you'll never reach a high enough temperature to bend steel, let alone melt it. So immediately I knew at that point that the official explanation was dead wrong. This claimed that the upper section of each of the towers crushed the lower section. However, when you watch video closely, in the case of World Trade Center 1, you'll see that the upper section disintegrates itself. It appears to be a controlled demolition of its own of the upper section. The top section, pushing on the bottom section, it's going to meet equal forces as it goes. Both sections are going to be demolished at the same rate. So by the time you've crushed up 15 stories below it, the top 15 stories are also going to be crushed. And so there's nothing left now to crush the rest of the building. You're looking for a jolt, that this thing, if it actually comes down and hits, you should be able to see the point at which they actually impact, because it would actually slow down the motion of the falling block. Before the tower started collapsing from the top, the antenna started to fall. And the antenna, of course, was over the middle of the elevator shafts. I'm very familiar with the interior structure that surrounded the elevator shafts and the accessibility which the elevator companies had 24/7. It wouldn't be a problem once you gained access to the elevator shafts. Then a team of loading experts would have access to all the core columns and beams. The rest could be accomplished at that point by just the right kind of explosives for the job at hand. The only way that I can see that the towers could have collapsed is that the interior columns were compromised. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion inside the lobby. We stuck on the stairs for a while. We finally got down to the lobby. Then we get to the lobby, it was this big explosion. There were numerous secondary explosions taking place in that building. There were continuous explosions. Floor by floor, it started popping out. It was if they had detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. And it just started going pop. It just started going boom, 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 boom. And he goes, how fast? I go like firecrackers. They're reporting exactly what I would expect. You're hearing boom, 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 waves of explosions going off. Not one massive big boom. There's so many videos of witnesses from that day that report explosions. There's radio transmissions from the FDNY. We have the transcripts that were recorded, back in 2001 of all these firefighters and first responders reporting explosions. This testimony should have caused the presumption that there was a good chance explosive residue would be found and justified testing for it, rather than the opposite. It doesn't look like a collapse. It's like a huge mushrooming, billowing kind of an event. That whole thing looks nothing like a building falling down. It's a building being blown up. That's what the physics shows. Yet they refuse to consider the possibility that explosives or some other form of demolition device could have been used to cause the collapses of the towers. And the fact that controlled demolition is consistent with all the available technical evidence. And the response to that request for correction is NIST simply saying they're unable to provide a full explanation for the total collapse, even though that was their task given to them by Congress. Large multi-ton beams were hurled hundreds of yards laterally. Gravity works vertically, not laterally.
So something's happening to throw these things horizontally at those kinds of speeds. And here it is trailing white smoke the whole time. It really is indicative of some kind of explosion. The individual explosions that I noticed 20 and 30 and 40 stories below the collapsing structure. And naysayers tend to say, well, that's just air being blown out the windows. I mean, it doesn't really work to say it's just air pressure. And I've estimated these are coming out faster than 100 miles an hour. As an architect, I would expect to see larger portions of the building floors, the decking, the steel decking, the concrete topping, much larger remnants of what the structural components of this building was. What happened to the concrete? The concrete was pulverized, and I was down here Tuesday, and it was like you were on a foreign planet. All of Lower Manhattan, not just this site, from river to river, there was dust powder 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. I'd like to know why NIST excluded the evidence of melting steel. Why is this not included? Why is this forensic evidence not being included in the report? First of all, let's go back to your basic premise that there was a pool of molten steel. I know of absolutely nobody, no eyewitness who said so, nobody who's produced it. You'd get down below and you'd see molten steel running down the channel rails. Like you're in a foundry. Yeah, like lava. Like it was Like lava lava. from a volcano. Actually melted beams where it was molten steel that was being dug out. Underground, it was still so hot that molten metal dripped down the sides of a wall. It's this fused element of steel, molten steel and concrete and all of these things all fused by the heat into one single element. And they pulled off a big block of concrete, and there was like a little river of steel flowing. Many witnesses, firemen and lots of people described the flowing molten metal, iron or steel at extremely hot temperatures, and John Gross categorically denied their observations, so that because their observations don't fit his preconceived notion, he not only ignored evidence, he denied evidence. In an office fire, you cannot generate enough heat to melt steel. And yet we have evidence of molten iron in the microspheres, in the rubble pile, and the metal pouring out of the side of the tower. So what is this molten metal? It's a direct evidence for the use of thermite. An incendiary used by the military, thermite is a compound of iron oxide and aluminum, which when ignited sustains an extreme heat reaction, creating molten iron. In just 2 seconds, thermite can reach temperatures over 4,500 degrees Fahrenheit, quite enough to liquefy steel. We know that open-air fires cannot burn hot enough to melt steel, but metal had melted at the base of the towers. I found a pore in the steel that had pure sulfur. There's a government theory that calcium sulfate from gypsum boards was the source of sulfur, and that's wrong. Calcium sulfate cannot undergo any kind of a chemical reaction that produces the element sulfur, and we're not dealing with any kind of compound of sulfur. When we're talking about sulfidation, we're dealing with the element sulfur. There's a version of thermite called thermate, which has sulfur in the thermate, and what the sulfur does is it's sort of like salt on ice. And it just basically makes the steel melt at a lower temperature.
And if you do a search on Google for thermite and building demolition, you can find devices that have been fabricated and invented that use thermite for building demolitions. In the case of thermite cutting charges, you would have heard far less noise since they are worked by thermal heating, melting of the steel, rather than an explosive cutting as in RDX charges. Overflights had detected with infrared camera 1400 degree Fahrenheit hotspots on the surface of ground zero. And that being there for a week indicates that there was something very hot going on below the surface. So thermite would also explain potentially the fact that the fires could not be put out at ground zero. The fires lasted for quite a while, but most importantly, they were deep within the pile, where people would expect that the environment was oxygen starved. And thermite could explain this because it has its own oxidant within. It's actually the metallic oxide that provides the oxidant to allow the incendiary thermite reaction to occur, even underwater. In the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips. And in the reaction they produce molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. What we have found is a modern version of thermite, which we call nanothermite, which is produced in a different way. It is not just two powders being mixed. The material is actually built from the atom scale up. We call it the bottom-up procedure, which is what you do in nanotechnology. The ingredients are much smaller, which means they're reacting faster and they are more easily ignited. The primary elements in the red material are aluminum, iron oxide, as well as silicon and carbon. The iron oxide appears in faceted grains, approximately 100 nanometers across. The aluminum appears in thin platelets, about 40 nanometers thick. This is discussed in our paper in the Open Chemical Physics Journal, published in April of 2009. But so far, none of these papers have been refuted in the literature, the scientific literature. So that means they are unchallenged in the scientific sense. They stand as an indictment, really, of the official story of 9/11. We also took paint that came off of the WTC steel and looked at that in the SEM and did a compositional analysis of that and found that it was not similar to the red-gray chip or the red layer of the red-gray chips. This cannot be paint. Paint does not have these exotic properties. It's impossible. This is material that is of military use that really shouldn't be there. You don't need to be an engineer or an architect to see what happened to those buildings. Any honest investigator would be looking at this and looking for explosives and so forth. The NIST investigation didn't go there. They just would not look for explosives. This has been the work of independent researchers, not NIST. So the preconceived notion of NIST is that there's no evidence for explosives, and so there's no point in looking. That is the most unscientific thing that you can possibly think of, not to look because you don't expect to find evidence, and in fact the evidence is overwhelming that these red-gray crystals are very high-temperature incendiaries. They state these conclusions for which there's virtually no evidence, and then they ignore conclusions that can be drawn from the evidence. The only way that a building can accelerate
as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed, and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. We have a professional responsibility, and I urge every engineer and architect and demolitions expert and anybody that has any knowledge in this field to examine the evidence and stand up and be counted, because the rest of the world is depending upon us. We know we've been lied to about 9/11. We don't know for sure who did it. We don't know exactly how they did everything. And that's why we need a new investigation to find out. We do know that there was a massive cover-up, that there was evidence hidden and destroyed. The American people absolutely need the truth of 9/11. Hasta aquí la primera parte de este expediente muy particular, el 11S, el atentado, autoatentado, todas las teorías que estamos analizando, todo lo que es, en este programa destacamos con la previa de lo que fue lo que es la situación económica de los Estados Unidos, sobre todo en esa etapa de recesión en los primeros meses del año 2001, lo que se vivía anteriormente en el año 2000, lo que tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos y todo el panorama político, cómo se estaba viviendo y cómo se estaba analizando la situación de Estados Unidos en los primeros meses de un nuevo milenio, y lo que sucedía cuando el derrumbe de las torres, con la mirada y la teoría de más de 2.500 profesionales, especialistas en la materia, entre arquitectos, ingenieros y psicólogos, que plantearon una posibilidad diferente a lo que decía el informe oficial, lo que surgió de la comisión conformada para revisar el ataque terrorista del 11 de septiembre. En 7 días vamos a estar analizando otra mirada, vamos a estar revisando otras teorías, la conspiración a través de los medios, lo que tiene que ver con el ataque del Pentágono, existió, dónde está el avión, qué quedó, qué pasó con el avión, se vaporizó un avión en el ataque al Pentágono, dónde quedaron los restos del vuelo 93, ese ataque fallido que fue un vuelo que fue tomado por los propios supuestamente por los propios pasajeros del avión y que no llegó a su destino. Y vamos a estar analizando todo lo que sigue con las Torres Gemelas paso por paso, en forma metódica, de qué fue lo que sucedió en esa jornada del 11 de septiembre que dejó casi 3.000 personas fallecidas, un resultado que cambió la historia de la humanidad en cuanto a mirada de lo que podía llegar a suceder con este flagelo del terrorismo en todos sus aspectos. Todo eso en 7 días a través de Expediente. Los estaremos esperando para compartir un nuevo expediente con la segunda parte del 11S. Será hasta dentro de 7 días.